Hoy nuevamente en nuestro canal de YouTube de Ganadería Regenerativa. Dios nos permite tener presente aquí con nosotros al doctor José Arturo Bueno Pérez. El doctor es médico veterinario, nada más y nada menos con 46 años de experiencia en la ganadería y dedicado más que todo a grandes animales. El doctor hoy nos va a regalar un conversatorio de lo que es la importancia de la temporada de monte. Pero tenemos una observación del doctor. Los que nos vayan a hacer preguntas, los que quieran hablar, y ya no le digo más doctor, de acuerdo a sus instrucciones, él es Correcto. José o Arturo o bueno, como lo quieran llamar, pero no quiere que le digamos más doctor, sino José para él sentirse más en confianza y más a gusto hablando con nosotros. Le regalo el escenario, doctor, de aquí para adelante yo lo voy a molestar es para hacerle preguntas. Ok, comparto la presentación con ustedes en este momento. Muy buenas tardes. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar, que yo voy a disertar, es sobre las ventajas que tiene la temporada de apareamiento y cómo se debe sincronizar con la mejor oferta forrajera. Y eso para mí simplemente es una de las claves del éxito en la ganadería de carne y es fundamental para hacer un programa de mejoramiento genético. Ahora, y sobre todo cuando estamos hablando de ganadería regenerativa, donde tenemos que trabajar más con pastoreo, tenemos que conservar el ambiente, tenemos que manejar más eficientes las unidades de producción a forraje y la oferta forrajera es fundamental para tener éxito en este negocio. Bueno, hay unas consideraciones básicas para implementar una temporada de apareamiento. La temporada de apareamiento no es otra cosa que tratar de que las vacas se sincronicen su nacimiento en una época determinada. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones? La primera es el régimen pluviométrico, porque con el régimen pluviométrico la lluvia va a depender de la presencia de forraje, sin lugar a dudas. Por supuesto, la oferta forrajera no es lo mismo una oferta como la que tenemos a la izquierda que la que tenemos a la derecha, porque no es la condición de la vaca para que pueda preñarse tiene que ser con la mejor calidad de forraje posible. Tenemos un nuevo elemento que hemos hablado mucho en humanos de esto, que es la sensación térmica. En los animales lo llamamos el índice térmico, que es un cálculo entre la temperatura y humedad. Y hay algunos límites de confort, de molestias, de estrés moderado y de estrés severo a determinadas características de ese índice térmico. Adicionalmente, tenemos que identificar las épocas con exceso de agua en los potreros, porque hay lugares donde cuando hay mucha lluvia, de agua china, entonces la condición del suelo pesado con exceso de agua es una incomodidad extra para los animales. Después, asegurar que cuando se vaya a instaurar la temporada, tengamos la mayor porcentaje de vacas vacías antes de iniciar. Y por último, una evaluación del histórico de nacimiento de la finca por mes. ¿Por qué? Porque las vacas se van adaptando a su condición de ciclar mejor cuando hay buena oferta forrajera y cuando las condiciones son favorables. Algo de lo que pasa con el búfalo. El búfalo solamente su temporada de apareamientos naturales, ellos se sincronizan en las épocas más frescas del año, donde el índice térmico es más bajo, porque el resto permanecen más tiempo en el agua y no se detectan los secos. Ok, hablemos un poco con un ejemplo. Este es un caso de una finca en el estado de Monaga, en el municipio Uracoa, que es la isla de Guara, que es un régimen pluviométrico muy alto, sin embargo se concentra en determinados momentos del año y la radiación solar también es muy alta durante
una temporada, que es el mes de mayo, y más baja a final de año. Okay. Partiendo de aquí, nosotros hacemos el ciclo de la lluvia, lo pintamos como un círculo, lo representamos en una forma de un ciclo, porque es realmente cíclico, el biorritmo natural de la naturaleza. Y observamos que en este caso, más oscuro, las épocas de más lluvia y más claras las épocas de pluviometría. Esto para poder representar el elemento que queremos, que es la oferta forrajera. Se supone, y en efecto así ocurre en esta finca, que 2 meses después de iniciado la temporada de lluvia, para ser exacto 45 días, empieza a ocurrir la oferta abundante de forraje. Porque realmente al inicio de la lluvia, el pasto está muy tierno, provoca diarrea, usted no sabe dónde movilizar los animales porque todos los potreros después del verano están bien maltratados. Y entonces es una época crítica en cuanto a la oferta forrajera, que son los meses posteriores al inicio de la lluvia, en este caso, mayo y junio. Mayo y junio son críticos por esa razón. Pero a partir del mes de julio empieza a crecer la oferta forrajera, se hace pico en el mes de septiembre para después disminuir progresivamente hasta el mes de febrero, que se hace crítico nuevamente para los meses. Okay. Ese es el ciclo natural de la oferta y la representamos también con un círculo verde, más oscuro, más oferta, más claro, menos oferta. Esto es porque tenemos que representar aquí la idea de por qué debemos hacer esto para ser eficiente, para ser sustentable, rentable, porque hay 2 vías de ingreso: la vía de producir más o de gastar menos. Y cuando yo tengo animales paridos en la época de poca oferta forrajera, probablemente tenga que invertir un poco más en medicina, un poco más en alimentos, un poco más en suplementos, para que esas vacas no pierdan condición. Y sin embargo, si lo hacemos que paran en la época de mayor oferta, probablemente ese gasto sea mucho menor. El otro elemento es lo que decíamos hace un rato, que es el índice de temperatura-humedad. Medimos la temperatura y vemos la humedad relativa, y vemos que la temperatura, las barras rojas, se hacen bastante variables, siendo los picos más altos en la época de verano, abril, y posteriormente disminuyendo hasta el mes de enero. Y la humedad relativa, en la época de verano más baja, en la época de invierno empieza a aumentar y se mantiene relativamente alta hasta final de año. Y con esto calculamos esta tabla de la índice de temperatura y humedad. ¿Por qué pongo 2 tablas? Porque la tabla de la izquierda responde a animales bovinos no tropicales, no adaptados, que tienen pelo, que tienen menos posibilidades de disipar calor. Y a la derecha está la tabla de los animales adaptados con pelo corto, que es 1.5 a 2 índices que soportan mayor que los animales que están de pelo normal. Los de pelo corto, o pelo slick como se llama, llámese los criollos, llámese todos los criollos latinoamericanos, llámese el cebú, aunque el cebú no es de pelo corto, por naturaleza, él no tiene gen, lo que pasa es que su pelo largo es relativamente corto. Y él compensa con el movimiento de la piel, con mayor superficie de piel para disipar calor, mayor exposición al viento, y que equivale a las arrugas que tienen los animales criollos. Entonces sí hay una diferencia bien notoria entre un animal no adaptado y un animal adaptado en el área de confort y de estrés ligero. Entendiendo este cuadro, que un estrés ligero existe a partir de los 73
y en los no adaptados de 72, un índice menos. Y así sucesivamente vemos que tienen una tolerancia mayor los no adaptados. Ok, esto es producto de estudios de Tim Olson, Hammond, Chase, varios autores de la Universidad de Gainesville han venido trabajando con este tema y cada día se intensifica un poco más. Ok, sin embargo, en esta finca que estamos usando de referencia. Doctor, antes de que arranque la explicación de esta página, para darle la bienvenida a los 18 que estaban presentes, ahorita ya bajamos, está el señor Pedro José. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Fidel Sequera, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Lisaúl de Barina, Alfredo Vera desde Tobar, bailadores, excelente, doctor. Tindaro Rodríguez, Elisaúl nuevamente, Carlos Luis Martínez desde Machique, Zulia. Y tenemos una gran amiga suya desde España que dijo, me voy a trasnochar, Basilio, pero quiero escuchar al doctor Bueno Pérez, Briseida Bausa. Y Carlos Pernilla de España también. Bueno, bienvenido y gracias por asistir a este conversatorio. Interrúmpame cuando quiera. Ok, doctor, quería volver a la página anterior de la clasificación de las temperaturas y de la clasificación del manejo que le permitió trabajar con los bovinos taurinos no tropicalizados y los bovinos tropicales. Correcto. Y cómo se condicionan mejor al ambiente que se le presenta en nuestra zona tropical, y lo que nos decía en algún momento un excelente ponente como usted, que nos decía, yo no voy a cambiar mi finca por los animales porque es la que tengo. Los animales tienen que adaptarse a mi finca. Así es. Eso es correcto. Nosotros tenemos una condición que no podemos alterar, no podemos luchar contra el ambiente. O como decía el profesor Atilio Atencio, si usted quiere vacas artificiales, tiene que artificializar el ambiente. Por eso que tenemos que buscar vacas más naturales, más adaptadas al medio natural, para no tener que gastar en artificialización del ambiente. Eso lo manejaba el profesor Atilio Atencio, un gran genetista venezolano al que le tengo un gran respeto y quien nos ha enseñado mucho en su experiencia. Ok. ¿Qué ocurre entonces? Pero no todo el tiempo el índice térmico es constante en los días. Este gráfico lo que representa distintas cada 2 horas, tomado el índice térmico cada 2 horas, cómo va fluctuando en las horas del día, siendo siempre los picos más altos a partir de las 2:30, 1 de la tarde. Esto porque hay una central meteorológica que toma registro cada media hora. Toma registro y el análisis de ese registro en un año, esto fue el año 22, resulta que no observamos que a pesar de que los índices térmicos tienen picos muy altos durante ciertas épocas del año, hay momentos que están con áreas de confort. Y cuando trasladamos el gráfico de las áreas de confort por los índices de confort menores de 72, o en este caso de 73, de 73 a 78 molestias, de 78 a 84 3 ligero, y por encima de 84 incompatible con la vida, inclusive en algunos momentos, y se prolonga. Recuerden lo que pasó hace 2 años en Uruguay, en un feedlot donde murieron animales por estrés térmico. En los Estados Unidos el año pasado, también en un feedlot murieron como 70 animales por estrés térmico. Porque en verano las temperaturas allá y la humedad relativa también sube enormemente. Inclusive, esto me sirve para hacer un comentario. Yo compartí en República Dominicana a principios de este año con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y ellos están profundamente preocupados por el incremento de la temperatura, el calentamiento global. Y de acuerdo a las conversaciones que sostuvimos y una charla que ellos estuvieron,
que yo los acompañé hablando un poco de la parte de los bovinos, dicen que en los últimos 3 años y en los próximos 5, la producción de leche en los Estados Unidos va a disminuir aproximadamente el 25% por el estrés calórico. Solamente por eso. Entonces, ellos están profundamente preocupados y están transgenizando animales, por cierto, que están usando genes de pelo slick del romo y del Ceneport para transgenizar Angus, Hereford, su raza, las razas americanas del siglo. Ok, pero fíjense este detalle. El momento del día de entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, en casi todas las meses hay confort. Pero en los meses de más calor y de menos forraje, que son estos que están aquí, hay varios momentos que son extremos. Mientras que a fin de año no se sale del estrés ligero y al principio del año. Okay. Eso es un buen indicativo para reflejar, minimizar el estrés cuando nosotros queremos que la vaca nos para y cuando queremos que la vaca se preñe. Entonces, volvemos a este cuadro, índice de temperatura, humedad, y ponemos las líneas del máximo y mínimo. Y vemos que en esta finca, el promedio mensual siempre está por fuera del sin estrés. Y si hacemos esto en cada una de nuestras fincas, vamos a observar que prácticamente todo el año los animales están sometidos a estrés térmico de distintos grados. Ahora bien, hago lo mismo, pongo el círculo donde están las franjas más claras. Doctor, y las franjas más oscuras. Me permite interrumpirlo. Primero decirle una anécdota que me imagino que todos los productores agropecuarios lo saben, ¿no? Un día me preguntaba un amigo, coño, ¿qué es esa vaina? Perdón las palabras. ¿Qué es eso? ¿Qué es un ganadero? Entonces, por ahí salían varios memes, como lo llaman ahorita los muchachos jóvenes, de que un ganadero, mecánico, ingeniero civil, veterinario, porque tiene que aprender de todo, ¿no? Y ahorita, pues mire, es aprendiendo de meteorología. Estos resultados suyos son la evaluación y estudio de años de esta finca, porque usted no me está pasando la evaluación meteorológica de la zona de Yaracuy, de Lara, de Venezuela, no, es lo que está pasando en esa finca con una estación meteorológica que le ha permitido a usted manejar estas situaciones, poder determinar todos estos ciclos. Y me imagino que después va a ir cerrando estos ciclos para llevarnos a un punto donde nos diga, miren cómo nos da todo esto. Eso, esa es la idea. O sea, lo primero es esto, hablar de la meteorología del ambiente que no podemos modificar. Eso es lo que hay y con eso tenemos que vivir y tenemos que adaptar nuestro manejo, nuestros animales, nuestro conocimiento a manejar estos ciclos naturales que no podemos alterar. Eso es prácticamente la idea. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente juntamos los 3 gráficos, que son los gráficos ambientales, y observamos que vamos a tener el menor índice térmico en esta temporada, donde tenemos todavía lluvia y donde tenemos todavía una buena oferta forrajera, no la más abundante, porque aquí hay mucho calor, mucha lluvia, el índice térmico es muy alto, pero sí tenemos un área donde tenemos unos meses del año, estos 4 meses de noviembre a febrero, que hay todavía algo de forraje, todavía algo de lluvia, aunque aquí se aleja, y tenemos, pero esta área es crítica para poner las vacas a reproducirse, porque sabemos que la influencia del estrés calórico sobre la ovulación y sobre la liberación de las hormonas liberadoras del hipotálamo. Recuerden que todo el proceso hormonal empieza en el cerebro y el confort y la tranquilidad tienen mucho que ver con que se manifieste el celo. Ok. Pongamos eso entonces en una mesa, en la mesa de al lado, o sea, es un plato adicional
Ahora vamos a trabajar con el plato fuerte, que son las vacas. Después los mezclamos. Esto para representar los que tienen conocimiento de las hormonas, que las vacas, igual que la naturaleza, tienen un biorritmo, responden a un ciclo. Ese ciclo empieza por el inicio del celo, que es el día cero, que ocurre el celo, pero antes viene un proestro, que vienen los días del ciclo anterior. Pero empecemos con el día cero, que corresponde al 21 del ciclo anterior. Ese día cero tenemos los estrógenos al mayor nivel, porque el ovario se va preparando, va creciendo, los folículos, y esos folículos producen grandes cantidades de estrógenos, y la progesterona, que es la que produce el cuerpo lúteo y el útero, están en la mínima expresión, y por eso se manifiesta el celo. 8, 12 horas después viene la fecundación. Si no hay fecundación, el proceso sigue, las hormonas empiezan a bajar, y es lo que llamamos el metaestro, y la progesterona empieza a subir, porque el cuerpo lúteo que se generó cuando se reventó el folículo, ese cuerpo lúteo está generando hormonas, fundamentalmente progesterona. Entonces la progesterona empieza a subir y entramos en el ciclo que se llama diestro. El diestro es la influencia de la progesterona. El útero se acomoda, se pone un poco más hinchado, se irriga mejor. Mientras tanto, se está organizando el ovario para que los folículos secundarios empiecen a crecer. Y como no, el útero está vacío, porque no se preñó, como el útero está vacío, a los 8 o 10 días empieza a descender la progesterona, el cuerpo lúteo se va inhibiendo, y hasta que drásticamente empieza a caer, empieza a subir los estrógenos otra vez y empieza nuevamente el ciclo. Ese es el biorritmo natural del cuerpo, de los ovarios. Perfecto. ¿Por qué pongo esto? Porque es interesante saber que ese folículo depende mucho de las proteínas, la energía, los minerales, calcio, selenio, fósforo, zinc, cobalto, y toda esa combinación hace que este ciclo hormonal sea regular cada 21 días. Ok, dicho eso, lo pintamos aquí en un ciclo, porque todo es cíclico. Lo que pasa es que este ciclo es de 21 días. ¿De acuerdo? La área influenciada por los estrógenos y la área influenciada por la progesterona. Ahora bien, vamos al ciclo natural de la preñez y el parto de una vaca. Si nosotros tomamos como día cero, el día que la vaca tiene su estro o su celo, el día que el toro la monta y logró quedar preñada, bueno, tenemos un periodo de 9 meses, que son 282 días, 282, que es el periodo de gestación, que es mínimo 282 y máximo 290. Bueno, ahora con las transferencias de embriones y el FIP y la alimentación de los ositos extranaturalmente, muchos de estos partos se demoran un poquito más. Pero básicamente eso es un parto normal. Doctor, disculpe, Este periodo, ¿cuánto cambia en la búfala? la búfala es similar, creo que son 24 días, pero es muy similar el ciclo. El mismo ciclo, solo que es un poquito más largo. Y la gestación es de 330, 340 días. ¿Ok? Es la diferencia. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? En este periodo no podemos hacer absolutamente nada por mejorar la fertilidad de nuestro rebaño. La vaca quedó preñada y ahí no podemos hacer absolutamente nada, ni tratamiento, ni alimentación, nada, excepto los últimos 60 días de la gestación, donde el feto se está preparando para salir y crece desmesuradamente a un ritmo de casi 1 kilo diario en estos últimos días.
Y por eso es que cuando el parto se pasa 7 días, 8 días, salen los becerros con un tamaño gigantesco, porque sigue creciendo con mucha velocidad. Okay. Ahora, después que la vaca pare, empieza un proceso interesante, que es el intervalo parto, la próxima preñez. Este es el único momento que nosotros podemos hacer algo para cortar el ciclo de la vaca. Que ese intervalo parto-preñez sea lo más corto posible. Pero eso depende de otras cosas. Depende fundamentalmente de la involución uterina. Si el útero involuciona con rapidez, ¿por qué? Porque no hay infecciones puerperales, porque el puerperio se trató adecuadamente, usted vigiló la vaca, si el becerro fue muy grande, usted trató la vaca para que no se infectara, la hizo en condiciones adecuadas, la tiene en un potrero bajo vigilancia, lo que llamamos los paritorios. Esa involución puede ser tan rápida como 35 días y tan lenta como 60 o 70 u 80 días si hay alguna patología que se instaura allí. Por ejemplo, la brucelosis. Vacas con brucelosis, ya con experiencia de parto, van a seguir pariendo, pero ese útero se inflama y allí va a haber un intervalo entre partos probablemente más largo. Ahora, aquí empieza otro proceso, que es la presentación del primer celo. Entonces viene el periodo de servicio. Se presenta el primer celo y puede ser tan rápido como 21 días después de terminada la involución, o puede ser tan larga como 60, 90 días si hay 3 ciclos para preñarse, o muy larga que no se preña en 4 o 5 meses. Y generalmente porque su condición corporal no era buena. Ahora, esto podemos acortarlo porque tenemos periodos donde podemos acortar si tratamos adecuadamente este momento de la vaca, que es el preparto y el parto. Okay. Bueno, entonces empiezan los ciclos que tenemos que considerar. El intervalo parto-preñez puede ser de 56 días a 122 días, si se preña con 3 ciclos. Y todavía es bueno. Es un caso de vacas que están repitiendo partos todos los años. Pero ¿qué ocurre? Entonces esto lo llamamos intervalo parto primer celo y posteriormente el intervalo parto preñez hasta este momento. Y hasta que vuelva a parir, el intervalo entre partos. Estos son los ciclos y las fechas y los intervalos importantes que tenemos que manejar en nuestro rebaño con el registro de estos sucesos. Ahora, el intervalo entre partos puede ser tan corto como 348 y tan largo como 412 si la vaca se preñó con 3 servicios. Y todavía es bueno. De manera que para nosotros un intervalo entre partos en el trópico razonable y bueno, para mí es de 400 días. Y todos mis cálculos, cuando se evalúan la eficiencia reproductiva de la vaca, trabajo con un intervalo entre partos ideal de 400 días. Por esta situación que les mostré aquí. Ok. Vimos el ciclo de la vaca y es muy importante tenerlo presente, que el único momento que podemos hacer algo para acortar el ciclo es en el preparto, preparar la vaca para el parto y en el posparto. Bueno, viene el periodo de lactancia de 7 meses. Ahora, doctor, vamos a doctor, antes que pase la lámina, hay unas preguntas. Si quiere, regresa por a la anterior, gracias. Primero, el señor Carlos Pernilla nos dice: yo estoy en España, pero mi finca está en Mantecal, estado Apure. Jesús Burgos, muchas gracias, muchas felicitaciones y pidiéndole a todos aquellos que nos puedan enseñar, Dios les dé sabiduría como usted, que nos permita compartir con mucho más. Nancy Goyo desde Yaracuy, bienvenida. Francisco Pulido, éxitos en la jornada del estado Monaga. Pedro Adrián Díaz,
Pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con abrir la temporada de monta utilizando tratamiento hormonal y ATF para sacar el anestro? Me imagino yo, porque aquí escribió ancestro, pero debe ser el anestro, que creo que es la palabra adecuada. Alexis López, ¿cuál es el máximo de días que puede estar una vaca? Yo le respondí de acuerdo a la lámina que máximo de gestación 290 días. Claro, Ok. correcto. Bueno, la pregunta de si podemos empezar una temporada con tratamiento hormonal. Yo en lo personal pienso que es costoso, no garantiza el éxito y es antinatura. Nosotros lo que queremos en nuestro manejo de sustentabilidad y regenerativo, porque esto es todo un concepto, es intervenir lo menos posible con medicamentos, con hormonas y con alimentos. A veces es necesario hacer intervenciones en esa materia, pero el mínimo posible, no como rutina, no como un plan. Yo más bien soy proclive a que en una finca donde su tasa de reemplazo, como decía el doctor Martin Hahn el otro día, es bajo, que no se pueden eliminar todas las vacas que consideremos inferiores, porque nos quedamos a veces sin vacas. Necesariamente se pueden utilizar los protocolos para esas vacas que parieron tarde en la temporada. Porque las que paren tarde en la temporada están muy comprometidas porque se les acorta la temporada de desmonta un mes. Entonces, si tenemos una temporada de 3 meses, probablemente ya van a estar solamente expuestas mes y medio. Entonces, en esas vacas es la única que yo justificaría para acelerarla e incorporarla con el lote de cabeza que paren los primeros tiempos en la temporada y se preñan más temprano. Yo más bien soy proclive a eso. Es más, nuestra experiencia en algunos centros de recría hemos hecho eso. Inclusive no ha sido idea mía porque yo soy asesor, pero con los veterinarios que manejan la reproducción hemos estado trabajando de esa manera. Las vacas paridas que parieron tarde, que tienen un becerro pequeño, cuando empieza la temporada, ese lote son las que generalmente las ayudo a sincronizar para que se incorporen al lote que va a puntero. Pero Doctor, no de entrada. Doctor, ahí quería hacerle una pregunta, ¿no? O más bien, no sé, como una aclaratoria para todas las personas que están compartiendo y que pueden verlo después este excelente conversatorio. Muchas veces nos enseñaron mal, no sé si me equivoco, usted me corrige, que usted es el experto, a que tratáramos con IATF y con sistemas y procurar de que hacer y forzar que la vaca se preñara. Y resulta ser que ese es el peor error que cometemos. No sé, usted me dirá, porque estamos dejando los malos genes dentro de la finca y lo estamos reproduciendo. Correctamente. Ese es el otro paquete. Esa es la segunda. El segundo elemento es costoso, no garantiza el éxito. Y el tercer elemento es ese, que estamos forzando a las vacas malas por naturaleza desde el punto de vista reproductivo a acelerarse y a no sacarla del rebaño. Y como quiera que decía Atilio Atencio, a una vaca con mala reproductiva, su hija no garantiza que sea mala, pero hay una alta posibilidad que sí lo sea. Y como está la herencia, la heredabilidad de la reproducción es tan baja, 10, 12, 15%, hay que apretar la mano en selección. Y aquí aprovecho este tema para decir, si usted quiere cambiar el color del rebaño, bueno, mete un toro gris y va a tener los animales grises en 2 generaciones. Tú quieres tener el rebaño rojo, meta un cene, pues mete un romo, mete un animal rojo, y usted verá que en 2 generaciones lo cambia. Porque la heredabilidad de las características fenotípicas es muy alta, 60, 75, hasta 79%. Pero la heredabilidad de las características productivas y la reproductiva es muy baja, es 15. Entonces, la presión de selección tiene que ser mucho mayor cuando la heredabilidad es baja.
y puede ser un poquito más flexible cuando la heredabilidad es alta. Eso es matemático y eso está bien probado. ¿Ok? Pero no está en contra usted de la inseminación artificial para mejorar. No, para nada. Ok. Considero que la inseminación es la vía más rápida para hacer progreso genético, siempre y cuando seleccionemos adecuadamente el semen para cada vaca. Eso es todo. Pero la inseminación bajo procesos naturales. O sea que Naturales. celos naturales. Sí, vamos. No a tiempo fijo, sino inseminación a celo detectado. A celo detectado. Totalmente de acuerdo. Y además podemos evaluar las vacas mejor. Okay. Visto el ciclo, ahora vamos a hablar un poco de la nutrición. La NCR, esas son tablas de la NCR, que nos dicen cuáles son las demandas nutricionales de una vaca en proteína y energía y en nutrientes digestibles totales, y podemos observar en relación a su estado de preñez o lactancia, en este caso la lactancia. Las vacas lactantes tienen una demanda muy alta de todo, excepto energía. Parece mentira, la energía sube, pero se mantiene en unos niveles entre aceptable de 0,5, 0,4 megacalorías. Esta energía cambia relativamente poco durante los meses de lactancia. Pero los nutrientes digestibles totales se mueven junto con la proteína. Porque acuérdense que una vaca que está produciendo leche y que se supone que se va a preñar, tiene una demanda doble por el feto que tiene adentro, que demanda grandes cantidades de proteína, y por la producción de leche también. Entonces, ella baja en la medida que va acercándose al destete del ternero en forma natural. Y luego vuelve a subir al final de esta lactancia porque está preparándose para el siguiente parto. Entonces, si observamos esto y lo colocamos también en un ciclo, o sea, y podemos decir la época, de la mayor demanda, que son los primeros 6 meses y los últimos 2 meses. O sea, analizado esto, y cuando vamos y hacemos esto también y vemos otras condiciones que las necesidades minerales, observamos que cuando la vaca entra en su tercer mes preparto, se disparan las necesidades de calcio, esta línea, y de fósforo. Se disparan las necesidades a partir del tercer mes preparto. ¿Y por qué? Tiene mucho sentido. La formación de estructura, la formación de hueso, el corazón se empieza a hacer funcional, el becerro empieza a crecer con mayor velocidad, y entonces ya necesita tener esas cantidades más importantes. Pero también la energía. La energía se dispara en el segundo mes, que viene a nivel básico, y la proteína también empieza a crecer, y el último mes. Esto es lo que justifica, y con toda seguridad, lo que pasa es que no encontré los estudios que lo digan, ocurre lo mismo con el calcio, con el selenio, con el cobre, con el manganeso, con el zinc, que son los minerales que hacen falta para formar estructura en el becerro. Entonces, esas necesidades las ponemos aquí en una listica morada alrededor del ciclo de mi vaca. Y yo digo que de acuerdo a eso, las necesidades nutricionales bajan mucho posterior al destete o predestete y empiezan a crecer cuando se está preparando para el parto. Y se hacen altísimas durante la lactancia y específicamente en los primeros 3 meses de la lactancia. Y aquí entonces vemos los bajos, medios, moderados y extremos, y es lo que llamamos nosotros balance energético negativo. La vaca, una vez que entra en parto, todos los mamíferos, inclusive
nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, cuando parieron, perdieron dramáticamente peso los primeros 3 meses. Y decimos coloquialmente, caramba, el muchacho se la chupó. Pero eso ocurre ¿por qué? En todos los mamíferos. Porque, uno, la demanda es más alta y no hay forraje ni alimento que sea capaz de suplir esas necesidades. Y segundo, en el caso de la vaca, las molestias que recibe porque está sometida a ordeño, el estrés del ordeño, que es un estrés sin lugar a dudas, y si no está sometida a ordeño, el estrés del ternero cada 10 minutos, cada 20 minutos, dándole golpe en la teta para que la vaca deje de comer y se pare ella alimentarla. Hay un refrán del doctor Bodisco, un veterinario antiguo venezolano, que dijo en el encabezado de su libro, dijo, las vacas llaneras venezolanas mirando el cielo mientras el becerro mama. Y eso es así. Una vaca que está en un potrero, cuando el becerro va a mamar, ella tiene que parar lo que está haciendo para de mamar al becerro. Y eso es un estrés adicional. Por eso también se dice en el villano venezolano que la vaca que pare es la que se ordeña. Y también se dice que cuando usted somete animales a amamantamiento restringido, hay una preñez mejor, lógico, por aquello de la prolactina. Pero lo importante en este caso, para nuestro tema, que es sincronizar el forraje y la comida con el ciclo de la vaca, vemos que tenemos una demanda muy alta en esta temporada y una baja. Ahora bien, juntamos las dos cosas en un círculo y vemos que lo que tenemos simplemente es que ir acomodando la mayor demanda con la mayor oferta y la menor demanda con la mejor oferta. Y en esta finca logramos eso en este momento. Que tenemos la mayor demanda alimentaria cuando tenemos la mayor oferta y el índice térmico más bajo. Y entonces, esto me dice a mí cuándo yo debo hacer mi temporada de monta para ser eficiente, el menor estrés, la mayor eficiencia alimentaria y el menor gasto por suplementación de vacas en el momento de la lactancia. Y esto, definimos mi temporada de monta. En este caso, yo la tengo aquí de 2 meses. A mí me gustan las de 2 meses, generalmente las hacen de 3. En esta finca todavía no hemos llegado a 2 meses, estamos en la etapa de 3 y vamos a ir recortando progresivamente. Ya estamos en este momento, cosa curiosa, después de 3 años, con el 95% de las pariciones en los primeros 2 meses. Al principio eran 78 en los primeros 2 meses. Ya estamos en 95% de pariciones en los primeros 2 meses. Y ese es el propósito final que nosotros tenemos que lograr. En la mayor preñez en el tiempo más corto. Y entonces tenemos nuestra época de parto entre el mes de agosto y el mes de septiembre. El único problema de esta temporada es que aquí hay, en este mes de agosto hay unas lluvias importantes y en septiembre también, pero si queremos preñar vaca, tenemos que buscar formas de resolver este detallito con un paritorio alto, seco, confortable. Okay. Ya definimos dónde está nuestra temporada, cómo lo hicimos, qué elementos consideramos, pero tenemos algunas cosas más. Doctor, antes de que pase la lámina, para ponerle este punto aquí, antes que pase la lámina, para ponerle este punto, Carlos Martínez, si la vaca está en buenas condiciones corporales y sana, reproductivamente se preña sin necesidad de IATF. Ernesto Jiménez, en las vacas tardías, realizando una sincronización, ¿no estaría enmascarando la subfertilidad? Edgar Quintero, saludos doctor, se le aprecia. Carlos Luis Martínez García, para eso hay que analizar los requisitos del animal. Se puede estar en anestro por múltiples factores, no necesariamente la subfertilidad. Sí,
En principio, la subfertilidad la enmascaramos un poco cuando usamos ATF, eso es correcto. Sin embargo, para llegar ahí, tenemos que considerar algunos otros elementos. Cuando terminó su temporada de monta, en el año X, por ejemplo, la del año pasado, ese es el momento que usted tiene que evaluar sus vacas, ver su histórico reproductivo, su histórico productivo. Yo calculo algunos indicadores, que no es el tema de esta conversación, pero como la eficiencia reproductiva individual, que es un indicador muy sencillo, que es cuántos partos tienes y cuántos deberías tener. Y el debería tener es considerando que empezaste a los 30 meses, tuviste tu primer parto, debiste tener tu primer parto a los 30 meses y tuviste un parto cada 400 días. Eso es lo ideal. Entonces, con esas cifras, de acuerdo a la edad que tiene, tú dices, esta vaca debería tener 5.3 partos, pero resulta que tiene 3. Entonces, si usted divide eso, tiene una eficiencia en porcentaje del 68% aproximadamente. Y cuando usted le hace eso a sus vacas, a cada una, ve el intervalo entre parto promedio, los días abiertos promedio, la eficiencia reproductiva individual, y analiza todo eso. Y además ve cuál es el peso promedio del destete de sus crías. Ustedes esperando que una vaca sea capaz de destetarme el 40% de lo que ella pesa adulta, porque eso es otro error que cometemos usualmente. Esa vaca Brahman, que pesó 700 kilos, me desteta un becerro de 200 kilos. Pero esa vaquita criolla, que pesa 430, me desteta un becerro de 170 kilos. Cuando sacamos la cuenta, el porcentaje de su peso que está destetando, la criollita está destetando más peso que la vaca Brahman grande. ¿Por qué? Porque la eficiencia se mide en lo que yo estoy en capacidad y el potencial que yo puedo dar. No es lo que usted pretende fijarme como un meta. Y entonces, cuando usted toma esa información, habilidad materna, que es esa cifra, el qué porcentaje del peso vivo de la vaca destetó, promedio en su vida, si perdió un becerro es 0. En el promedio hay un 0. Pero, y usted calcula esa información en porcentaje y la eficiencia reproductiva, y con esa información hace un índice, dándole peso específico a cada una de esas características, usted ya tiene un elemento para seleccionar una vaca. Y ya usted define en ese momento las vacas que van a estar fuera del negocio. No después que llegue a la TF. Porque las que están ahí son porque las que usted decidió que ese perfil es el que usted desee. De ahí para arriba es el que usted quiere. Entonces, a las tardías sí le voy a hacer IATF sin riesgo de que sean subfértiles, porque las subfértiles las saqué. ¿Cuándo? En el momento que yo analicé su historial reproductivo. Doctor, antes de que pase, para aprovechar la temporada de preguntas aquí, el señor Carlos Pernilla dice, tengo una vaca que no pela año, se preña a los 2 meses de lactancia, pero la sinvergüenza solo me da machos. Alfredo Vera, es muy importante, yo le puse, yo quiero un becerro de eso. Alfredo Vera, es muy importante si una vaca bien alimentada no falla el celo. Excelente trabajo de investigación, doctor, gracias. Álvaro Gutiérrez, doctor, ¿esa temporada es para cría o para vacas de ordeño? Carlos Luis Martínez, claro que es el fin. Un becerro para el IATF no necesariamente oculto una subfertilidad. Temperatura, mucha lluvia puede afectar su properio, me imagino que quiso escribir. Puerperio. Esas son las preguntas. Totalmente de acuerdo con los comentarios y con las preguntas. El IATF no necesariamente oculta si usted ha seleccionado la vaca ya previamente. Por otro lado, las condiciones ambientales cambian mucho. Cambió el obrero, ya, cambió las condiciones ambientales. Cambió el encargado, cambiaron las condiciones ambientales. El tipo no tiene la misma dedicación, no está pendiente cuando la vaca pare. Si ve el becerro que está naciendo con dificultad, viene y se lo ala y le crea una metritis. Entonces, no es culpa de la vaca, es culpa del vaquero. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que vigilar y cuidar para esto, ¿no?
para medir la eficiencia y no castigar vacas innecesariamente y tampoco premiarlas. Porque a veces nosotros premiamos una vaca, no, porque esa es la hija de María Ramírez, la que me regaló la vaca, y esa vaca era la campeona de la feria del año 69, 70, y esa vaca yo no la voy a vender. Bueno, esos son caprichos, y aquí no estamos hablando de capricho, estamos hablando de eficiencia. Entonces, después que usted tenga este elemento, ya define mentalmente cuál es su temporada, tiene algunas ventajas. Y dentro de esas ventajas están las crías en crecimiento. Porque va a planificar cuándo van a crecer las crías. Me hicieron una pregunta si esto es para ganadería de leche o ganadería de carne. Fundamentalmente en Venezuela quienes la aplican es la ganadería de carne. Sin embargo, yo personalmente les recomiendo para lechería doble propósito como una norma. Y eso más adelante lo voy a desarrollar. ¿Qué ocurre? Tenemos nuestro ciclo de la vaca, ya sabemos cuándo parieron, en la mejor época, tenemos la mejor temporada de monta, pero tenemos las novillas. ¿Cuándo nuestras novillas van a entrar en la temporada de monta? Las novillas salen a otro ciclo. El ciclo este es de nuestras unidades de producción. Y eso es otro concepto que les quiero soltar, que yo criminalizo mucho a las vacas que nos sirven. Porque, ¿cuál es la unidad de producción de cada una de nuestras fincas? La vaca, que come materia prima, que es el forraje, que claro, usted también tiene que condicionarlo, dárselo de la mejor manera, prepararlo, ¿no? Y le suelta un producto, que es el ternero. Porque la leche es un subproducto, pero el ternero es el producto. Si no hay ternero, tampoco es subproducto. De manera que nosotros, esa unidad de producción es la que tenemos que cuidar. Y tenemos que garantizar que esté al máximo de su eficiencia. Entonces, mi preocupación como ganadero, gerente de una empresa ganadera, es que las unidades de producción estén al 100% de su capacidad. Esa es mi preocupación. Y seleccionarlas para que estén al 100% de su capacidad en esas condiciones de mi finca. Ahora bien, pero tenemos un producto, que ese producto todavía le falta. Igual que un zapato que sale de la máquina, pero le falta el color, le faltan las trenzas, le falta la caja, le falta el adornito con la marca, le falta la plantilla. Entonces, ese es el proceso de crecimiento y desarrollo de los terneros. Usted ya tiene el producto, ahora este producto pasa a otra unidad de producción dentro de mi finca o otro departamento, donde se van a dedicar a maquillar ese producto para que llegue al mercado en las condiciones que el mercado lo quiere. Si es un toro reproductor, que a los 24 meses ya esté un toro con fertilidad aprobada, de buen tamaño, con buen peso. Si es un animal para matadero, bueno, que el animal llegue a los 18 a 24 meses con el peso de 480, 500 kilos y con la calidad que quiere el mercado. Y en el caso de las novillas, que son los reemplazos, que entren en mi sistema de producción a los 24 meses. Que yo pueda preñarla en este periodo de los 18 a los 24 meses. Pero para poder hacer eso, tengo que monitorearla. Entonces vienen los monitoreos de los pesos al destete, los pesos a los 12 meses, los pesos a los 18 meses, los pesos a los 24. Y los machos se van a partir de los 20, 21 meses. Ojalá que todos pudiéramos llegar a ese perfil. Y las hembras entran en la temporada a los 24 meses. Pero esa temporada no coincide con mi temporada de monta, que empieza aquí. Pero precisamente ahí es donde está el éxito de mi negocio. Ustedes tienen una finca donde el problema principal de preñez no son las vacas, son las novillas o las vacas de primer parto. Y esas hembras de primer parto es un problema, porque ustedes hasta que no se preñen o dejen de preñarse, que termine la segunda temporada,
o sea, la temporada donde ya van a entrar por primera vez, usted no lo va a saber. Pero sí puede saberlo antes. Si usted hace una temporada adelantada de las novillas que lograron el peso a los 24 meses. Porque es mentira que vamos a lograr el 100% de nuestras novillas a los 24 meses listas para preñarse. Eso no es verdad. Yo que tengo 40 años asesorando en esta materia, yo lo que he logrado en fincas muy organizadas es que se llegue a los 18 o 24 meses el 40 a 55% de las novillas. Hasta ahí. Esas son las que logramos preñar y que se repreñen después. Pero es un factor de selección importante. Porque si usted mete las novillas que llegaron al peso a los 18 y 24 meses en la temporada adelantada, 2 meses antes, eso sí, le da 2 meses, 60 días. ¿Por qué? Porque la vamos a presionar para que nos demuestre que son realmente las novillas precoces. La que se preñó en esa temporada, esos son mis reemplazos. Estoy presionando por fertilidad. Esas van a ser las que se quedan en mi finca. Las que no se preñan van a entrar en la temporada regular, igual que las que no llegaron al peso a ese momento. Esas van a entrar en la temporada regular. La que se preñó la vendo como novilla preñada, y la que no se preñó simplemente se va de la finca porque esa pasó a ser una vaca sin parto. En estos días comentaba que yo para poder evaluar este detalle, yo categorizo las vacas como novillas hasta los 33 meses. A los 33 meses, si no tiene parto, es una vaca sin parto. Y vaca sin parto que no se preñó en ese año, señores, es mejor eliminarla y salir de eso. Y no se presiona por fertilidad. Para todo esto, ya visto el ciclo, visto cómo usted debe hacer la selección para su temporada, las características y las condiciones que debe evaluar, bueno, les voy a regalar una hoja de Excel que es programando la temporada de apareamiento con Excel. Vamos a esperar que abra la hoja. Es una hoja que se la voy a pasar al grupo, en blanco, por supuesto, para que ustedes la llenen cada uno en su finca, que contempla varios elementos. El primer elemento es está demorando en abrir. Ayer abrió con una rapidez, hoy se demora. Pero doctor, aprovechemos mientras abre la... Doctor, aprovechemos mientras abre la página de Excel. Una pregunta, por favor. Adelante. Wow, yo estoy anotando y anotando porque me gusta mucho anotar los detalles para poder implementar, y yo hago caso y aprendo. Pero para un productor que viene desorganizado, que viene trabajando mal su rebaño, que entra de un solo golpe en un sistema, primero necesita muchos datos, y es lo que siempre nos ha faltado, muchos datos. Y fíjese ahora, los datos meteorológicos para meterlo en todo ese ciclo que nos acaba de hacer, los datos forrajeros para meterlos en ese ciclo que nos acaba de hacer, los datos de pariciones de las vacas para meterlos en ese ciclo para hacer el ciclo de mi finca, porque no es el ciclo que yo voy a tomar suyo, porque es una evaluación suya. Los datos de crecimiento de mis animales para meterlos en mi ciclo. ¿Sí? Entonces, un poco como para ayudar a organizar al productor que va a arrancar con esto, sería bueno arrancar con 2 meses, sería bueno arrancar con una temporada larga, ir acortándola cada año. ¿Qué pudiera hacer? Generalmente cuando hay una finca que hay pocos datos, que la distribución de parto es muy irregular, lo que yo normalmente he hecho es definir cuándo voy a empezar, por las condiciones meteorológicas, por lo que históricamente me han dicho, tengo registrado las mayores cantidades de partos, el mes que tenga registrado mayor cantidad de partos, calculo qué mes fue el que se sirvieron la mayor cantidad de vacas, y generalmente empiezo ahí. Y generalmente coincide con eso, con la oferta forrajera, con los meses más frescos, con la lluvia menos importante, pero con oferta forrajera. Entonces yo defino
y le doy una temporada larga hasta de 4 meses en la primera temporada. Y a partir de ahí empiezo a recortar, porque generalmente en las temporadas más del 70% para en los primeros 2 meses. Entonces, poco a poco voy evaluando mis vacas en función de ese desempeño y voy recortando, y se puede demorar 5 años, 6 años en llegar a 62 días. Para mí lo ideal son 62 días. Tengo una experiencia importantísima en una finca que se llama Real y Medio, que era antes de Carlos Mendoza, ahora es de el Tunal, que cuando se le entregamos el Tunal, se le entregamos con 93% de apariciones en el Brahman, con 97% de apariciones en el Rom y con 93% de apariciones en el Cénepo. O sea, esa finca estaba por... ¿El 93 de quién? 93 Brahman, 97 Romo, ¿y el otro? El Cénepo 93 también. ¿Por qué? Porque la presión de selección que hizo Carlos Mendoza durante muchos años, cuando yo llegué ya él tenía eso instaurado hacía rato, fue muy rígida. Yo lo que hice fue afinar algunos detalles y evaluar. Pero esa finca logró 93% de apariciones en el Brahman, que no es fácil tener Brahman con 93%. Por aquello del anestro funcional. ¿Pero por qué? Y con 62 días. Pero es que 62 días son 3 ciclos. Así de simple. Y vaca que no se preña en 3 ciclos no sirve. O sea, la presión de selección que hubo ahí fue muy alta. Y eso es lo que me permite a mí, con esa experiencia y otras que he tenido recortando los ciclos, que con 63 días, 62 días es suficiente para tener las vacas eficientes. En esta misma finca Bubali se nos presenta algo simpático. Este año tuvimos casi 80% de apariciones, 79 punto tanto, en el rebaño comercial, y resulta ser como cosa simpática que el 90% de los animales que parieron en los primeros 45 días de la temporada de nacimiento. O sea que apenas un 7%, 5% de animales se preñaron en el último mes. Y eso definitivamente son los animales menos eficientes del rebaño. O sea, sí es posible hacer recortar las temporadas en este momento. Sí es muy posible. Doctor, ahora, ahí pasa algo, ¿no? Nosotros siempre hablamos, y no sé, y quisiera preguntarle de una vez de las búfalas, si maneja más o menos ese mismo sistema, si maneja búfala. Es que la vaca es mala, la vaca no se preña. Y resulta ser, no sé si me equivoco, siempre pido disculpas porque yo no soy un experto, que es que los que somos malos manejando el rebaño somos nosotros, con no llevar buenos datos, con no llevar buena presión, con no llevar buena información, con no tener un buen control de nuestro rebaño. Y yo siempre le digo a mis amigos, yo no puedo ser igual que mi tío, que mi abuelo. Bueno, mijo, ahí las vacas paren, no se preocupe por eso, que esas vacas paren. Así es, esa es la verdad. Antes de empezar el conversatorio, yo le hablaba un comentario que hacía Walter Dubú Marchand. Walter Dubú Marchand fue un profesor de la Universidad Central de Alessandro Alvarado y de la del Zulia, estuvo en las 3 universidades, un profesor experto en ganadería de carne, el padre del cebú en Venezuela. Walter Dubú decía, hay que diferenciar a los ganaderos en dueños de vaca y ganaderos. Ganadero es el que está preocupado porque ese negocio funcione y funcione bien. El dueño de vaca es el que tiene una vaca o varias vacas en una finca y las maneja a lo tradicional sin darle en las condiciones adecuadas para que sean eficientes. Así es simple. Y eso yo lo repito mucho. Nosotros tenemos que diferenciarnos y dejar de ser dueños de vaca y convertirnos en ganaderos. Ese es el tema central del manejo de los registros. Bueno, esta página es un obsequio que les voy a hacer. Ustedes la usan a discrecionalidad de cada uno. Que
que hago 3 registros básicos. El primer registro, que es el primero, el registro pluviométrico. Fíjense que yo aquí coloco, aquí tengo la lista de algunas fincas que yo asesoro y otras que ya dejé de asesorar. Doctor, no ha abierto la página para nosotros. Perdón, correcto, no he abierto la página. Tienes razón porque tengo que cambiar Tienes razón. Espérese un minutito. Dejo de compartir la que estaba compartiendo y me voy a la otra. Ok, listo. Aquí les muestro. Voy a mostrar el menú. Ahora sí la ven. Ahora sí. Ok. Bueno, esta página que se las voy a regalar, ya que los registros pluviométricos, que es el primer registro que tengo que hacer. Entonces, son fincas que yo asesoro, que hemos hecho estas evaluaciones, y pongo la meteorología, la lluvia, la pluviometría mensual promedio. Claro, le pongo unos grafiquitos de color para que me señale cuáles son los picos de lluvia, cuáles son los meses menos lluviosos. Y así, por ejemplo, tenemos fincas aquí que tienen una meteorología muy alta, como esta de Hechicera en Guara, que tiene 1670. Está en la costanera, en el estado Monaga, 1300 y tanto. Está San Carlos, que tiene 1090. Y estas otras también críticas, que tienen 700, 600. Y aquí otras, bueno, estos son fuera del país. Una es en Guatemala, la otra es en Costa Rica. Ahora bien, y creo que está también, y aquí están haciendo el Morro también, que es República Dominicana. Entonces yo busco la meteorología que tienen disponible ellos, sino la de la zona, y le pongo la lluvia, la temperatura, los cambios de temperatura y la humedad relativa por mes. Esto un poquito menos exacto porque no tengo registro, excepto en la hechicera, de humedad relativa al día. Y puedo yo promediar. Estos son más promedios mensuales que me dan generalmente las páginas meteorológicas. Y yo calculo el índice térmico con una fórmula que no la van a poder ver, pero que es una fórmula muy simple, está publicada en muchas páginas web, es fácil conseguirlo. Y calculo el índice térmico. Luego de eso, usted pone aquí su finca, los datos meteorológicos de su finca, le da siguiente, y entonces aquí escoge la finca que usted tenga. Por ejemplo, yo puedo poner la costanera y me cambian los valores. En este caso vamos a seguir con la que teníamos. Y automáticamente te va a graficar la estimación de la oferta forrajera. Esto es estimado. Esto es estimado en función de la lluvia. Aquí hay que hacer correcciones en el caso de fincas inundables, como el caso de Apure, que la mejor oferta forrajera es cuando hay verano, cuando paran las lluvias. Y luego, vamos a borrar aquí un momentico para mostrarle. Vamos a borrar para después volverlo a poner. Agua. ¿Qué pasó aquí? Tengo aquí todavía. Al yo borrar el índice de información, caray, ya va un momentito. Disculpen un minuto. Al yo borrar, blanqueo mi programación. La ventaja de la temporada de monta es que usted planifica la actividad de su finca. Entonces, bueno, para esta finca, yo decido que en mi mejor momento es noviembre. Porque si lo hago aquí,
tengo una condición adversa, lo tengo que hacer en esta época y vamos a ponerla como estamos ahora, que son 3 meses. Noviembre, diciembre y enero. Cuando se hace esto, automáticamente usted tiene la programación completa de todas sus actividades en la finca. Define la palpación 2 meses después de terminada la temporada. Va a tener animales de 4 meses y animales de 2 meses preñados. Y los partos van a ocurrir en este momento, en el momento que la mayor oferta forrajera exista, para que la lactancia sea buena. Lo único malo es que los destetes van a ocurrir en el peor momento. Pero es mucho más fácil estar pendiente de los becerros que de las vacas. Más barato suplementar becerros, guardar algunos potreros para becerros, guardar algunos bosques para los becerros que para las vacas. Y reprogramar los pesos a los 540 días, a los pesos a los 210 días, a los 724, etcétera, etcétera. Y usted puede planificar su temporada de monta, inclusive los sucesos sanitarios de rutina. Y esta es una de las ventajas de trabajar con temporada de monta. Porque cuando tenemos nacimiento, solo tenemos nacimiento. Aquí yo incorporo un elemento que se llama, me están oyendo, ¿verdad? Hace rato no tengo feedback. Sí, perfecto, doctor. No quiero molestarlo. Perfecto, vamos súper bien. Ok. Resulta que en esta finca se hace transferencia embrionaria en unos rebaños puros. Entonces yo aconsejo que se hagan en la época de nacimiento. ¿Por qué? Porque las vacas que queden vacías, las receptoras que queden vacías, en este proceso van a entrar en la temporada de monta. Pues como se hace con eso, sonograma, el diagnóstico a los 30 días, entonces entran las que no entraron aquí. Por ahora en esta finca hay 2 temporadas de transferencia embrionaria. A partir de este año va a haber una sola. Va a haber una sola. Porque se dieron cuenta que cuando se hace transferencia embrionaria quedan muchas hembras no preñadas que salen de la temporada por culpa de que no se preñaron en la transferencia. Por eso que la eficiencia es 35-40%. Pero de esta manera, la que no quedó preñada aquí entra perfectamente 2 meses después en la temporada y todavía tiene 2 meses para preñarse. Como tiene hormona residual, generalmente con los toros se preñan rapidito. Okay. Esta es una de las razones por las cuales las temporadas son válidas y necesarias. Uno, minimizar costos. Otro, mejorar la fertilidad, porque usted empieza a seleccionar la que aquí no quedó preñada, le hace un análisis y la puede descartar. No que todo el año estamos palpando, todo el año están naciendo becerros y es muy difícil identificar, porque los cambios de ambiente no puede comparar la vaca que nació en diciembre con la vaca que nació en mejor época que la que nació en peor época. Entonces, la posibilidad de compararla para saber cuál es la buena es muy difícil. Ok, de acuerdo. Visto eso, vamos a regresar a la presentación. Un momentico. Volvemos a la presentación. Y aprovechamos, doctor, para decirle las preguntas del grupo. Dicen, para aprovechar el cambio que está haciendo, por aquí está Carlos Luis Martínez. Amigo, las vacas no ponen sexo, es el toro quien lo hace. Recuerdo que macho y hombres portamos cromosoma XY. Martín Díaz, saludos desde la Laguna Brava, en Barinas. Excelente información, gracias. Carlos Luis Martínez García, esa hoja de cálculo nos las va a pasar por correo. Carlos Luis Martínez o por el grupo. ¿Y cómo la bajamos? Doctor, la página está en línea, usted va a proporcionar algún enlace. Yo le estoy diciendo a todos ellos que va a pasarla por el grupo, y el que no esté en el grupo me puede escribir a mí y yo al tenerla en el grupo se la reenvío a ellos. Pregunta Carlos Pernía, doctor Basilio, si ayudamos con melaza, sal mineralizada, eso ayudará para la reproducción.
Nicolás Pulido, saludos desde Canaguá, de Barina. Y le dije a todos que este conversatorio va a quedar grabado aquí para seguir revisando, porque yo creo que esto no es de un día. Yo creo que esto hay que mantenerlo para eterno aprendizaje y revisión constante. Bueno, perfecto. Para tener Bueno Pérez para bastante tiempo. Bueno, bueno, Pérez, no, esto es gracias a mis clientes que me han permitido analizar su rebaño. Esto no es más que producto del análisis y la evaluación de los rebaños de mis clientes, que es la única forma de llegar a unas conclusiones válidas. Ahora, antes de hablar de las ventajas, voy a responder dos preguntas que quedaron en el aire. La primera, ¿es útil para las vacas que se están sometidas a ordeño? Yo digo que sí. Es más, yo soy un poco más reaccionario con eso. ¿Qué sentido tiene producir leche cuando las condiciones forrajeras son malas y las vacas no van a poder manifestar jamás su potencial lechero? Porque su condición de nutrición va a ser deficitaria. Sabemos que nosotros en Venezuela, en casi todo el país, tenemos veranos que se prolongan 3 meses, 4 meses. La calidad de los forrajes disminuye notoriamente y la calidad de la energía y proteína que hay en los forrajes es la más baja posible. Cuando las vacas tienen la mayor demanda. Entonces, la idea es, para que ellas manifiesten su potencial lechero al máximo, tienen que ser cuando haya la mejor oferta. Así de simple. Entonces, yo, por el contrario, ¿qué sentido tiene producir leche en verano? Ahí me voy a lo que habla, a lo que hace Kiwi, los neozelandeses. El 90% de las fincas neozelandesas paran la producción, por lo menos las que están asociadas al programa Kiwi, paran la producción en verano, cuando ellos no tienen buena condición forrajera. Y conversando con unos representantes de Nueva Zelanda en una ocasión, primero los en Colombia, después los vi en Costa Rica, y en las dos ocasiones me dijeron lo mismo. Es que nosotros le planteamos a las plantas productoras de leche, a las procesadoras, que si nos iban a pagar el diferencial de los costos que íbamos a tener para producir en verano. Porque ¿qué sentido tiene yo satisfacer a una planta que está pagándome el mismo precio cuando yo tengo un costo más alto? Así me lo plantearon y así lo entendí. Y lo mismo les digo a los ganaderos locales. Usted produce queso, usted va a producir más queso, más volumen de queso, si tiene temporada de monta y paren en el mejor momento. Porque sus vacas punteras van a ser verdaderamente punteras en ese momento. Y a veces castigamos a las mejores vacas porque nos están en un ciclo de parición en verano. Y entonces vemos que su producción es más baja y le cuesta más trabajo preñarse. Pero resulta que si la pone a parir en las mismas condiciones que otras vacas que paren en la época de invierno y otoño, en la época de forraje, usted va a encontrarse que va a tener, van a cambiar de calificación. Esa es básicamente la respuesta. La otra pregunta que me acaban de hacer fue sobre el tema de la caramba, la acaba de formular. La melaza, los minerales. La melaza, los minerales. La melaza. Sobre el tema de la melaza. Hay una experiencia personal que cuando hay detección de celo, la manifestación de celo tiene una importante relación con la glicólisis. Cuando los animales tienen una glicólisis alta, la manifestación de celo es más intensa. Cuando la glicólisis es baja, la manifestación de celo es más baja. Y cuando los animales machos que están en el potrero, en monta o el inseminador quieren ver los celos más evidentes, lo prudente es llevarse unos tanquecitos de melaza y suministrárselo a las vacas. Eso no fue idea mía,
Eso fue idea de un encargado de finca donde yo estaba, que me preguntó, ¿qué le parece, doctor, si hacemos esto? Porque así las vacas, cuando nosotros vamos a detectar celos con los perolitos de melaza, las vacas se excitan alrededor nuestro esperando la melaza. Yo, bueno, me parece buena idea, pero lo pensamos solo con el propósito de que las vacas se reunieran alrededor de ellos y no tuvieron ellas que recorrer el potrero. Y resultó que mejoró la fertilidad ese año por inseminación artificial 20%. En relación a los años anteriores, que estaban en 60, 58, 60. Ese año llegó a 75%, a 78% los animales en la temporada. Entonces nos pusimos a leer, yo particularmente me puse a leer y averiguar con unos nutricionistas amigos. Dijeron, claro, que la glicólisis es fundamental para la manifestación de celos. La glucosa alta, y la mejor forma de subirla es dándole melaza. Que eso es momentáneo, por cierto. Es un alimento que los nutricionistas dicen que es muy puntual, que eso no es un buen nutriente. Pero para eso no funcionó como experiencia. Okay. ¿Y lo siguió aplicando, doctor, o lo dejó? Sí, en esa finca se siguió aplicando y se mantuvo 78, 80, 85, bajaba a 78 un año, al otro año subía, pero en inseminación y se recortaron los niveles de ¿cómo se llama? Servicios por preñez. Estábamos en 2.5 y bajó a 1.4 o 1.3. Y a partir de ahí fue que yo decidí que 2 servicios por inseminación y el resto con morda. Bueno, es una experiencia interesante y la recomiendo. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas fundamentales? Usted concentra los partos en un periodo programado de tiempo. Y eso le permite, si usted tiene muchas vacas, bueno, contrate mano de obra adicional para atender a sus reservas por esta temporada. Habilite sus potreros como paritorios, todos. Y no que cuando tenemos monta continua, el paritorio nunca se desocupa y nunca es un potrero, siempre es un depósito, porque acaban con el forraje en esa área de paritorio. Con esto de la ganadería regenerativa y el manejo rotacional, empezamos a usar los paritorios, los mismos módulos de pastoreo, solo que ahí solamente había vacas preñadas. Las poquitas vacas vacías se sacaban y se conformaban los lotes solamente con vacas preñadas. Y en el área de servicio que se hacía siempre en los módulos, donde estaba la comida, los minerales, la sombra, etcétera, se habilitaba un corralito para retener los becerros, sobre todo en las vacas brahman, que son más complicadas, y tatuar las crías. No se salían nunca las vacas de leche. Okay. 2. Mayor organización en todos los procesos productivos. Usted planifica la actividad de su finca, cuándo va a vender, cuándo va a palpar, cuándo tiene vacas de descarte, cuándo tiene toros para matadero, cuándo tiene producción de leche. Usted tiene una planificación en su unidad de producción. Y hay unas épocas donde hay muy poca actividad, donde, bueno, vamos a mantenerla cerca, con el mismo personal. Mayor atención a los nacimientos, como ya decíamos antes. Disminución de la mortalidad, porque hay más atención al becerro y al puerperio. Le decíamos antes que el puerperio es fundamental para tener una vaca eficiente reproductivamente. Ese puerperio tiene que ser eficiente. Y por eso decíamos que en los 60 días preparto tenemos que mejorar la nutrición mineral, la proteína, el calcio, el fósforo. Ahora con esto de los productos inyectados, eso es una maravilla para esos 60 y 30 días preparto, para garantizar un parto normal, no distóxico, sin problema en el tiempo correcto y que la vaca sufra lo menos posible en ese parto. Ahí también ayudan las razas, ¿no? La raza que produzca becerros pequeños. Desarrollo de lotes homogéneos de terneros. Grupos de levante, grupos de levante y contemporáneos. Eso es otra cosa importante.
de levante que sean contemporáneos, que sean más o menos de la misma edad, para poder evaluar a sus padres. Porque si usted no tiene los grupos contemporáneos, la influencia ambiental es muy alta. Pero cuando disminuimos la influencia ambiental en las evaluaciones, es cuando tenemos grupos homogéneos de la misma edad, aproximadamente una diferencia de 2 meses, 3 meses, para poder evaluar el trabajo que han hecho sus padres y poder seleccionar los toros que son eficientes y las vacas que son productivamente aptas. Facilita la selección de los individuos fenotípicamente superiores, porque todos están en las mismas condiciones corporales, en la misma época, y el que se sale de ahí es porque es el menos eficiente. Pero cuando usted evalúa fenotípicamente un animal, no debe haber mucha diferencia y usted tiene el biotipo correcto para su finca con los otros. Pero tienen que estar en la misma época, en las mismas condiciones de alimentación. Mayor facilidad en la detección de animales con problemas reproductivos, porque las listas le van saliendo este año, no sé qué, por temporada. Bueno, y para terminar, los guayaneses les regalamos esta vista hermosa de una de las maravillosas obras de la democracia en Venezuela, de la represa del Guri, que bueno, como me decía hace un rato Basilio, lastimosamente no está en su plena capacidad por las incapacidades que manifestaron los que la manejan. Y ahí si el que quiera ver, el lago es el 7º lago del mundo, el 11º en superficie en Venezuela, en el mundo, perdón, el 7º en el mundo en capacidad hidroeléctrica. La cota del agua está a 266 metros sobre el nivel del mar. La altitud es de 197 metros completa. La superficie del lago es 4.250 kilómetros cuadrados, 42.500 hectáreas. Uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, el 7º. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y lo que siempre digo, disparen las preguntas, a ver cuáles puedo esquivar y cuáles puedo rebotar. Ok, doctor, hemos ido desarrollando las preguntas, gracias a Dios, en la medida que va evolucionando la conferencia. Invito a los que tuvieron, yo sé dónde estamos y todos vivimos el mismo país, que se pudieron conectar tarde, que entraron tarde, los invito a iniciar desde el principio la conferencia y verla completa. Y aprovecho para darle unas preguntas que están aquí. Ya le dije lo de la melaza y la sal mineralizada. Por aquí se unió con nosotros Nicolás Pulido de Canaguá. Les invito a los que se unieron tarde a participar en verlo completo. Ya no tendremos la oportunidad de cualquier duda, pero bueno, usted está en el grupo, cualquier duda la pueden hacer por el grupo. Si se escapó de a lo que ellos revisen la presentación. Y ahí les dejo que el conversatorio queda grabado. El señor Carlos Pernilla nos dice, si hablamos de la leche, hay que evaluar el precio de la leche. Si en el invierno hay más forrajes, están mejores, pero en verano el costo de la leche es mucho mejor pagado. Anote esa, por favor. Después dice Ernesto Jiménez, ¿de cuánto tiempo sería una recomendación de la temporada de mente para el rebaño lechero o doble propósito? Rómulo Rangel, saludos de la isla de Guara, en Monagas. Excelente conferencia, muchas gracias. Alexander Baez, gracias amigo regenerativo, ya llegué. Carlos Martínez, muy interesante y muchísimas gracias por esa conferencia tan instructiva y toda la información. Carlos Martínez, la temporada de servicio es muy buena con las novillas para ir haciendo los mejoramientos. Ahí quedamos. Bueno, el tema de la leche y el precio, si es bien es cierto, pero yo les recomiendo que saquen cuenta. Es preferible que mis vacas manifiesten su potencial lechero y produzcan mucha más leche en una temporada que la que van a producir en el año cuando tengo picos de mala nutrición. ¿Cuánto estoy perdiendo en precio y cuánto estoy ganando en producción? Yo creo que compensa
con creces. Sobre todo, le garantizo que va a mejorar sustancialmente la cantidad de becerros que van a nacer. Porque una vaca que pare en una condición óptima, en su condición corporal óptima, porque está bien alimentada, porque viene con una excelente nutrición en la época de mayor oferta forrajera, es una vaca que tiene muchísimas más oportunidades de preñarse en los próximos 60 días. Porque uno de los retos o de los desafíos que tienen los ganaderos es que la vaca no le afecte el balance energético negativo y pase más de 60 días sin preñarse, o más de 90 días sin preñarse. Porque a partir de los 90 días entró un cuadro crítico de su condición corporal y va a ser más difícil preñarse. Entonces, esas son preguntas que cada uno tiene que responderse, porque a lo mejor estamos hablando del sur del lago, donde el verano no existe, o en el caso también de la isla de Guara, donde el verano es benigno, y esas condiciones pueden ser variables, pero en la mayoría de las fincas llaneras venezolanas, de Barinas a Bolívar, el verano es crítico. ¿Cuál era la otra? ¿Había otra pregunta o eran comentarios? Eran comentarios y lo del señor Carlos Martínez, la temporada de servicio es muy buena con las novillas para haciendo los mejoramientos. Sí, correcto, porque el plan del ganadero es mejorar. Y mejoramos con selección. Yo tengo un comentario que también quiero soltarlo acá, que la vaca funcional no se compra, se hace con selección. Entonces, si tenemos que hacer selección, la primera selección es la reproductiva. Y para seleccionar por reproducción, lo primero es la precocidad. El animal precoz, que sin lugar a dudas tiene más oportunidades de preñar. Hay un análisis que yo hice hace unos años de una finca de Isilio Melián, un criador en Mene Grande, que era criador de mosaico. Él usaba 5 razas indiscriminadamente. La que tenía mucho de una le metía otra, la que tenía mucho de otra le metía otra. Hicimos un análisis sobre la eficiencia de esas vacas en producción de leche y en crecimiento y en pariciones. Y nos llamó muchísimo la atención que las vacas más eficientes al final eran las vacas que tenían criollo. Tenía algo de criollo limonero y tenía algo de Cenepol. Y las que tenían Cenepol y criollo fueron las vacas más eficientes en su rebaño. ¿Por qué? Porque parían todos los años. El intervalo entre partos daba por 350 días, mientras que las hijas de los Holting usaba, porque él cambiaba los toros. Entonces, las hijas de los Holting, eran 50% Holting, producían más leche. Pero un parto tenían intervalo de parto de 650 días. Entonces, al final de los días, cuando usted evalúa su rebaño, usted va a dar cuenta que las vacas que usted considera menos productivas son las más productivas, porque le van a dar más leche a lo largo de su vida. Cuando usted interpola la producción de hoy y su intervalo de preparto a 10 años, van a tener 1 o 2 partos más que la vaca que produjeron 14, 15 días. Eso no es experiencia mía, y es copia de un trabajo que se hizo en México, y yo copié esa información y la hice aquí y me funcionó igual. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Doctor, no me queda más sino que agradecer y no tengo palabras para decirle qué excelente presentación, como bien me decían, se va a juntar con uno de los mejores. Lamentablemente no tuvimos tiempo en esta, doctor, pero como le dije antes o tras bastidores o cámara, como dicen los artistas, espero que no sea la primera y mucho menos la última. Sé que maneja y me han dicho que uno de los mejores en Cenepol, y una de las recomendaciones que nos han dado a los que queremos irnos a las razas criollas, a buscar a rescatar la reproducción, la fertilidad,
a reducir intervalos entre partos, a reducir la edad al primer parto, es váyanse a las razas criollas. Y sé que manejan buenos números con Cenepo. Así, si en otra oportunidad nos regala una presentación donde hablemos de esos cruces, cómo mejorar, lo que hablaba ahorita de cómo mejoró el hombre que había hecho esos cruces metiendo las razas criollas, cómo mejoró su rebaño. Porque al final de todo esto, doctor, de querer mejorar nuestro rebaño, nosotros queremos mejorar la rentabilidad para que el negocio siga funcionando, porque si nosotros hacemos que nuestro negocio vaya hacia adelante, esto va a ser no solo un beneficio, como dice la ganadería regenerativa, rentable para mí, sino rentable para mis trabajadores, para mi entorno social, rentable para mis animales por sus condiciones de ambiente y rentable para el ambiente que estoy mejorando bajo estas condiciones. Sí, bueno, sobre ese tema hay mucha tela que cortar, no todo todavía está dicho, hay mucho experiencia interesante, no solamente aquí en Centroamérica, hay mucha buena experiencia con el uso de criollo y con el uso del Cenepo es una de las herramientas, pero también en Colombia con el costeño con cuerno, el Velázquez, el Bon, hay buenas experiencias y yo sí creo que tenemos que mirar para atrás lo que deshicimos con la adaptación de los 500 años y mirar un poco hacia atrás y retomar esa adaptación. Bueno, doctor, y una conclusión final que me la acaba de hacer el señor Carlos Martínez, que ya le habíamos hablado, y es lo más importante de todo lo que hablamos. Sin datos y sin registros, usted no va a poder hacer nada. Correcto, correcto. Es la base del negocio, Exacto. Llevar información. Bueno, doctor, muchísimas gracias, se le aprecia mucho y ya quedó grabado para la historia esta conferencia. Para aquellos que no pudieron participar y estar presentes en vivo, queda para como material de consulta, que es lo que estamos tratando de hacer en este grupo de ganadería regenerativa, que un ganadero pequeño, mediano, grande tenga la oportunidad. Voy a consultar el conversatorio con el doctor Bueno Pérez, que ahí se habló del tema de la temporada de monta, del tema de la vaca ideal y así. Muchísimas gracias, doctor, se le aprecia y el agradecimiento de cada una de las personas que participó y de los que nos los están dejando en los conversatorios. Muchas gracias a usted y a todos por tener la paciencia de haber estado en este conversatorio.